Gracias a todos los asistentes y a los organizadores. Eh, Gracias por esta presentación también tan amplia. Me gustaría comentarles que no tengo conflicto de interés. Bueno, declaro que no tengo conflicto de interés, ya que hasta este momento no trabajo para ninguna empresa de bioimpedancia. Y siempre me gusta iniciar preguntándoles cuál es la diferencia entre medir y estimar, ya que esto es algo muy importante. Tenemos que ser conscientes y tener claro qué es lo que estamos midiendo y qué es lo que estamos estimando. Cuando nosotros tenemos una población numerosa, por ejemplo, esta imagen que estamos viendo aquí, podríamos nosotros cuestionarnos cuántas de estas personas tienen el pelo rizado y podría hacer una medición. Quiere decir que los convoco a todos y los analizo uno por uno. Ya puedo decir de todas estas personas, tanto porcentaje realmente tiene el pelo rizado. O podría dividir el grupo en dos y tomar solo el 50% de la población, medir al 50% de la población y esos resultados multiplicarlos por dos. Y yo estaría estimando que el 100% de esta población tiene el pelo rizado. Otra estimación sería tomar al 25% de esta población, medir cuántos de ellos tienen el pelo rizado, multiplicarlo por 4 y obtener una estimación. Quiere decir que es diferente medir y estimar. Bien, y claro que nosotros debemos de ser conscientes que tenemos muchas estimaciones que son válidas, se les encuentran correlaciones, pero a final de cuentas son estimaciones, como este ejemplo de cuántos dulces hay en la jarra. Podríamos ver una jarra con un montón de dulces, podríamos medirlos, sacarla, a vaciar la jarra, medir cada uno de los dulces, contarlos, o podríamos hacer una estimación, ver cuántos hay de altura, cuántos hay de ancho, saber qué es un cilindro, generar ecuaciones para tener una estimación. Y básicamente una estimación es el fino arte de adivinar. Estamos adivinando. Y ahí es como nosotros podemos ver algunas cuestiones trasladadas ya directamente a una medición tan simple como lo es la medición de la talla o la estatura. Hay una medición que es la toma de la talla, que puede ser con diversas metodologías. En este caso puse de ejemplo la medición de Isaac, o podríamos hacer una estimación. La estimación podría ser tomar la altura talón-rodilla o tomar la envergadura y multiplicarlo por 2. El resultado de una medición de esta persona puede ser la talla de 169 centímetros o la estatura de 169 centímetros. El resultado con una estimación de envergadura sería de 172 centímetros. Y el estimado de la estatura por la fórmula de talón-rodilla nos daría un resultado de 166.56. Y nosotros podríamos decir, lo vamos a sumar y lo vamos a promediar las estimaciones para tener una medición más real. Puede que sea cierto, puede que no sea cierto. Realmente tenemos que ser conscientes de lo que es una estimación. Y ahí es donde tenemos que empezar a revisar qué vamos a utilizar y en qué puntos específicos, en qué situaciones. Si yo tengo un paciente encamado, pues evidentemente voy a tomar una estimación que puede ser media envergadura o puede ser la altura talón-rodilla, ya que yo no voy a poder tomar de una manera adecuada la estatura de esta persona. Y son cuestiones válidas, pero tenemos que ser conscientes que no son la realidad, son un acercamiento. Y aún así hay condiciones fisiológicas que generan cambios en estas mediciones. Nosotros podemos medir nuestra estatura sin tracción en la mañana y la podemos medir en la noche y vamos a observar una variación de 2 a 3 centímetros por una característica fisiológica que es la comprensión de los espacios intervertebrales. O sea que todos podemos llegar a medir 2 a 3 centímetros menos en la noche. Y esto lo hicimos con un estudio en un maratón internacional, donde evaluamos tallas sin tracción pre y post maratón. Ya después lo relacionamos con hidratación y otras cosas, pero tenemos el mundo lleno de estimaciones. Claro que estas se obtienen por medio de mediciones, con fórmulas, unas más precisas que otras, pero no dejan de ser mediciones, digo estimaciones, perdón. Y como ejemplo tenemos esta imagen que nos está hablando ya directamente de estimaciones del análisis de la composición corporal por medio de dos niveles. En uno estamos analizando las moléculas y en el otro estamos analizando los átomos. Los átomos los podemos ver en las líneas horizontales.
¿Qué porcentaje de esta persona se tiene una estimación que lo conforma el oxígeno? 65%. Es una estimación. Carbono 18%, hidrógeno 9.5% y tal y tal. Un ejemplo también de que a veces tenemos confusión de los conceptos, podríamos estar hablando de las moléculas de oxígeno, que es un singlete, un átomo de oxígeno. O podríamos estar hablando de lo que respiramos, que sería el oxígeno, que es el O2. Y ahí es donde hay muchas cuestiones que se han tratado de dilucidar o se han estado dilucidando desde el año pasado, donde tenemos que diferenciar masa lipídica de masa grasa, de masa adiposa, que lastimosamente a los tres conceptos les llamamos grasa. Bien, todos nos ponemos a hablar de grasa sin tomar en cuenta si el equipo está estimando moléculas de grasa o está estimando células de grasa o tejido de grasa, que sería tejido adiposo, o sería masa grasa, o sería masa lipídica. Bien, y ahí también tenemos que ser conscientes que el 100% de nuestro cuerpo está conformado 60% de agua. En unas personas más, en otras personas menos. En los neonatos es más porcentaje de agua. En los adultos mayores es menos porcentaje de agua. Y nosotros podemos llegar a perder 3, 4 kilogramos de peso de pura agua. Y al perder agua, evidentemente, si la masa adiposa está conformada 10% de agua, pues vamos a tener alteraciones en los conceptos de las estimaciones de los porcentajes. Un ejemplo muy claro es, digo, tengo en un salón 2 hombres y 2 mujeres. ¿Cómo puedo aumentar el porcentaje de mujeres sin meter más mujeres? 2 mujeres representan el 50%, 2 hombres representan el 50%. Si saco un hombre, aumenta el porcentaje de las mujeres. Si yo no, sin tener que haber metido más mujeres al salón. Y ahí es donde nosotros podemos ver algunas cuestiones o modificaciones fisiológicas que alteran nuestras estimaciones. ¿Cómo podría hacer que una persona aumente una estimación de masa musculoesquelética? Lo sobrehidrato. Entonces, son cuestiones que debemos tener claras, como este estudio que publicó Luis Mariburg, que es uno de nuestros grandes referentes a nivel internacional en las ciencias deportivas. Es advisor del Comité Olímpico Internacional y ella nos demostró que la manipulación de creatina muscular y glucógeno muscular cambian las estimaciones de la composición corporal evaluadas por DEXA o absorciometría radiográfica de energía dual. Uno de los métodos que la gente considera un estándar de oro, realmente no es un estándar de oro de la composición corporal, sino de la densidad ósea única y nada más. Aunque la gente lo utiliza para estimar grasa, que realmente no estima grasa, sino estima masa adiposa. Bien, pero son conceptos diferentes. ¿Qué fue lo que hicieron ellos para este estudio? Tomaron dos poblaciones, hicieron un estudio cruzado, aleatorio, bien, donde las personas las depletaron de glucógeno, bien, los pusieron a consumir 1 gramo de carbohidratos por kilogramo de peso. Para la carga de glucógeno, los pusieron a consumir hasta 12 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso y se pusieron a analizar pues las masas, la composición corporal de las estimaciones que arroja el DEXA. Y ahí podemos observar cómo hay una diferencia estadísticamente significativa cuando alguien depleta glucógeno, cuando alguien carga glucógeno, cuando alguien carga creatina o cuando alguien carga la combinación de creatina y glucógeno. Y básicamente una persona que tiene estas modificaciones de estos sustratos principales, podríamos pensar que está perdiendo músculo o ganando músculo, pero realmente está aumentando la cantidad de agua que tiene estas masas y los porcentajes van a cambiar, ¿bien? Y esto también analizando masas intracelulares y extracelulares, por lo cual tenemos que ser conscientes de todos los fenómenos fisiológicos que pueden influir en nuestras estimaciones o en nuestras mediciones. Un ejemplo, la medición de masa corporal o peso. Si yo voy y desayuno una bandeja paisa, evidentemente puedo que gane 800 gramos de peso, pero no quiere decir que haya aumentado grasa o músculo. De esos 800 gramos, a lo mejor voy a defecar 500 gramos por la cantidad de fibra, por la cantidad de agua, y cuánto de eso se va a convertir en grasa, cuánto de eso se va a convertir en músculo, y cuánto tiempo va a pasar para que esto suceda. Es ahí donde nosotros tenemos que recordar la fisiología digestiva, ¿bien? El vaciamiento gástrico y la absorción de fluido intestinal.
Todo esto lo digo porque para la preparación de Juegos Olímpicos de Tokio, estuvimos en concentración y tuvimos a la mano algunos equipos de bioimpedancia y pudimos hacer algunas pruebas internas, donde en este caso nosotros nos medíamos protocolariamente a las 6 de la mañana, ¿bien? En ayunas, con todos los evacuado bueno, defecados, orinados y, bueno, todo el tubo gástrico vaciado. Después empezamos a tomar medio litro de agua de jalón y nos empezamos a hacer análisis de bioimpedancia cada 5 minutos para ver o correlacionar todo este tipo de cuestiones y ser conscientes de qué es lo que está pasando con las estimaciones y las mediciones. Bien, básicamente nosotros lo que veíamos era principalmente resistencia y reactancia. ¿Por qué? Porque a los 5 minutos una persona que consume medio litro de agua, o a los 10 minutos o a los 15, esta agua te la va a marcar como un exceso de masa adiposa o de porcentaje de grasa. ¿Por qué? Si nosotros sabemos que el agua es un excelente conductor de la carga eléctrica y la bioimpedancia está basada en las propiedades eléctricas del tejido vivo, o la resistencia y reactancia que te arrojan las mediciones de bioimpedancia de una persona hidratada, pues básicamente a los 15 minutos de que tomas un vaso de agua de medio litro, este vaso de agua va a estar directamente en el estómago. Ya después, a los 20-25 minutos, se va a abrir el esfínter pilórico, va a pasar a intestino delgado y se va a absorber un porcentaje. Un porcentaje más considerable de esta agua se va a absorber en el intestino grueso. Bien, o sea, muchísimo tiempo después. Pero ¿qué es lo que va a pasar cuando se absorbe y a dónde se va a redirigir? ¿Y cuáles son los elementos que te ayudan a que este tipo de cosas aumente su difusión? Estamos viendo que el agua por sí sola va a tardar más tiempo en absorberse, pero si yo le agrego una cantidad de sodio y de carbohidratos y empiezo a jugar con la osmolaridad, bien, el pH estamos viendo los pHs alterados de 7 disminuyen el tiempo de vaciamiento gástrico. Y ahí empezamos a ver las mentiras de las dietas alcalinas o de las dietas ácidas. Debe de tener, o todos los alimentos o el bolo alimenticio que tenemos en el estómago debe alcanzar un pH de 7 para que se pueda abrir el esfínter pilórico y se pueda absorber todos estos elementos. Entonces, gracias a estas cuestiones, por medio de la bioimpedancia, nosotros podíamos determinar cuánto tiempo tardaba en aumentar la resistencia, ¿no? En disminuir la resistencia y aumentar la reactancia en los atletas cuando les dábamos geles energéticos o bebidas deportivas. Entonces son cuestiones que nosotros estábamos midiendo, ¿no? ¿Cuánto tiempo después de que consumes ciertos suplementos deportivos puedes tener una medición real y no una estimación? No estimábamos porcentaje de grasa, no estimábamos porcentaje de masa adiposa ni músculo, sino directamente resistencia y reactancia para ver este tipo de cosas. También veíamos previo y post actividad física, porque aquí como podemos ver esta imagen, la redistribución sanguínea en el momento de que una persona está haciendo actividad física a una tal alta intensidad, está indicando que hay una hemoconcentración o un aumento de la concentración de sangre a nivel muscular. También estamos viendo que hay un aumento de la cantidad de sangre que una persona puede llegar a bombear. Una persona en reposo promedio bombea 5 litros de sangre por minuto. Una persona que no es atleta haciendo actividad física a una intensidad máxima llega a bombear hasta 20 litros de sangre por minuto y un atleta hasta 40. Y ahí empezamos a ver cuánta de esta sangre se concentra en los músculos, que está representado por la parte azul clara. Entonces, un atleta de alto rendimiento evidentemente va a bombear más sangre hacia los músculos, por lo cual cuando tú evalúas a una persona post actividad física, vas a tener una estimación, un error, un sesgo en tu estimación, pensando que el paciente aumentó músculo, cuando realmente aumentó la concentración de sangre en el músculo. Y ahí es donde empezamos a ver o a tener conciencia de las recomendaciones de cuándo hacer una evaluación y por qué no hacerla después de hacer una actividad física o un día después de correr un Ironman. Bien. Dentro de los conceptos basados en Wang, en Simian Wang, y con las actualizaciones, estamos viendo que el cuerpo se puede dividir en 5 niveles de análisis. El modelo primero es el atómico, donde estamos viendo los átomos de los elementos químicos de la tabla periódica. El segundo modelo estamos viendo el molecular, moléculas de lípidos, de proteínas, de carbohidratos, y los equipos o las técnicas que nos arrojan estas mediciones. Estamos viendo en el segundo nivel la grasa, que realmente
no vemos equipos que te estimen la grasa. Todos los equipos te van a decir que estiman grasa, pero realmente o te están estimando masa lipídica o te están estimando masa adiposa. La única manera que existe de medir el tejido adiposo directamente es analizando un cadáver, ¿bien? Pero eso ya se dejó de hacer desde 1985 con Jan Clarice en Bruselas. Y ahí es donde empezamos a tener los conceptos que estamos estimando: ácidos grasos libres, triglicéridos o tejido adiposo. Y ahí vamos a brincar a la bioimpedancia. ¿Qué es la bioimpedancia? Pues básicamente un bioimpedanciómetro es un equipo que emite cargas eléctricas, monofrecuencia o multifrecuencia. Bien, y estos pueden ser tetrapolares o octapolares. Los tetrapolares son los que emiten carga eléctrica de una extremidad a la otra, bien, y viceversa. Y estos están conformados por dos electrodos, un electrodo transmisor y un receptor en cada una de las extremidades. De tal manera que si lo estamos haciendo en dos extremidades, tenemos un equipo que tiene 4 polos. Sería considerado tetrapolar. Si es un equipo que te mide las 4 extremidades, evidentemente en cada extremidad vamos a tener 2 polos, multiplicado por las 4 extremidades, vamos a obtener un equipo octapolar. Y ahí empezamos a ver qué es lo que estamos midiendo con las cargas eléctricas, las reacciones de propiedades eléctricas del tejido vivo, donde podemos ver el paso de la carga eléctrica por fuera de la célula o a través de la célula. Y ahí vamos a expresar unos valores que nosotros conocemos como resistencia y reactancia, donde resistencia, recordemos que el concepto de resistencia es la oposición del paso de la corriente. Y resistencia está basado única y estrictamente al paso de la carga eléctrica por fuera de la célula. Entonces, si algo está oponiendo más el paso de la carga eléctrica por fuera de la célula, inferimos que la persona tiene más deshidratación extracelular. Pero cuando esta carga eléctrica atraviesa la célula, como podemos ver en esta imagen del lado derecho, esta corriente eléctrica está atravesando una célula, va a tener ahí algo que opone el paso de la corriente, que sería la membrana celular, la membrana bifosfolipídica, y luego vamos a tener una resistencia interna de la célula. Todo esto se conoce como resistencia capacitiva, que a final de cuentas se llama reactancia. Entonces, ¿qué estamos midiendo con la bioimpedancia? Resistencia y reactancia. Bien, y ahí es donde empezamos a ver estos estudios. Hay equipos que te miden solo la resistencia y reactancia de pie a pie, y como estamos viendo en la imagen, lo que mide es lo azul y lo que estima es lo blanco. Y en esa imagen de la extrema izquierda estamos viendo un equipo que te mide de pie a pie, foot to foot, te mide los pies y estima el resto. El de hand to hand o mano a mano te mide la resistencia y reactancia, nada más de la parte azul que estamos viendo ahí, y lo demás lo va a estimar. Como se fijan, todos tienen una estandarización de la cabeza, ¿bien? Y el que dice foot to hand solo te va a medir del pie a la mano, que evalúa tronco y estima los otros extremidades. O tenemos el que llaman directo segmental, que te va a medir las 4 extremidades. Bien, si el equipo no te arroja los datos crudos o raw data, que es lo que le estamos llamando, pues evidentemente, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Estimaciones realizadas por algoritmos que van a estar patentados por cada una de las marcas. Por eso no es conveniente comparar el porcentaje de masa lipídica que te estima un equipo de una marca con otra marca, porque sería una tontería, ¿no? Entonces, si el equipo sí te arroja los valores del raw data o los datos crudos, realmente nosotros podemos tener análisis cualitativo. Y uno de esos análisis cualitativos es el ángulo de fase. El otro es el análisis de bioimpedancia vectorial, donde ya tenemos los datos crudos de resistencia y reactancia, las mediciones, y ya podemos nosotros sacar nuestras conjeturas. O podemos tener algún análisis cuantitativo, como estamos viendo ahí, que dice estimación, o estamos adivinando la composición corporal. Bien, son adivinanzas válidas que la gente utiliza a veces como realidad. Nosotros en el alto rendimiento verdadero no utilizamos estimaciones. ¿Por qué? Porque estamos viendo el alto rendimiento. ¿Cuántos milisegundos tarda en cruzar Usain Bolt la meta después de 100 metros planos? No vamos a sacar una estimación y decir tiene como 9 segundos, no, 9.23 segundos.
Estamos haciendo mediciones y no estimaciones. Ahora, todas las fórmulas de estimación están realizadas con equipos de bioimpedancia a lo largo de toda la vida, con una frecuencia de 50 kilohertz y todos evaluados de pie a mano. Y ahí tenemos las variables que se van a estimar: total body water, agua extracelular o agua corporal total, masa libre de grasa, que realmente sería masa libre de masa lipídica o de lípidos, y ahí nos está hablando ya del tejido blando de los brazos o de las piernas, que son estimaciones. Bien, también podemos comprender que se han hecho estos estudios con varias poblaciones deportistas, donde estamos viendo ahí las estimaciones. Estamos viendo ahí los autores, la población con la que hicieron estas evaluaciones, la cantidad de personas que utilizaron para la muestra, el periodo competitivo en el que estaban. Y si se fijan, todas las mediciones se hicieron con bioimpedancia de mano a pie, con una frecuencia de 50 kilohertz, donde nosotros ya tenemos los valores de resistencia expresado con R, reactancia expresado con XC y ángulo de fase, bien expresado en grados. Como ustedes pueden observar, ahí no se ve porcentaje de grasa o porcentaje de masa magra, porque son estimaciones. Realmente nos gusta a nosotros medir, más en el alto rendimiento. ¿Y qué sería el ángulo de fase? Pues realmente es el concepto de arco tangente, la diferencia entre resistencia y reactancia, donde nosotros emitimos una carga eléctrica y vamos a ver el desfase de las longitudes de ondas de estas cargas eléctricas cuando pasan por fuera de la célula y a través de la célula. Es por eso que nosotros ya lo tenemos como un indicador de la calidad de la célula, que puede estar directamente o indirectamente relacionado con el estado de hidratación, con el estado de desnutrición, con alguna alteración de inflamación en la membrana fosfolipídica. Pero realmente el ángulo de fase es un valor confiable para poder considerar si algo está mal en la persona. Ya de ahí se deriva la gráfica o el nomograma de Piccoli, donde nosotros ya lo relacionamos en esta gráfica de manera horizontal. Estamos viendo resistencia, de manera vertical reactancia. Y esto ya se relaciona, gracias a Piccoli y el aporte de los italianos, con deshidratación, con anasarca, con aumento de tejidos blandos o disminución de tejidos blandos. Pero básicamente son relaciones con estimaciones. Lo que más nos gusta medir es resistencia y reactancia. Y bueno, este equipo, como ustedes pueden observar aquí, te mide resistencia y reactancia de mano a pie y utiliza 50 kilohertz y utiliza otras frecuencias más. Bien, pero lo más importante es que es un equipo que cumple con todas las referencias que estamos viendo en la actualidad y en la historia. Bien, está validado, perfectamente validado, y también estamos viendo que cumple con todas las normatividades que lo certifican como un equipo de grado médico. Ahora, ¿cómo utilizamos esto en el alto rendimiento? Como ya sabemos, el alto rendimiento está relacionado con la precisión, entonces las estimaciones no las vamos a usar. Nosotros no usamos agua corporal total, intracelular, extracelular, masa magra, masa muscular, nada. Buscamos estimar lo menos posibles. ¿Y qué es lo que utilizamos? Datos crudos o raw data. Y también lo utilizamos como aplicación en la evolución en lesiones. Aquí tenemos un estudio de caso de una persona que tuvo una fractura y se le implantó un material de osteosíntesis o un tornillo de titanio de 8 por 345 milímetros en la pierna izquierda, bien en la tibia. Y ahí estamos viendo que los resultados de este estudio de caso nos dicen que el material o la extremidad izquierda, donde está implantado el material de osteosíntesis, disminuye resistencia y disminuye reactancia. Claro que nos arrojan ahí las estimaciones de fat free mass o masa libre de grasa, con 3 fórmulas para que la gente se pelee con las estimaciones, porque al rato dicen, ¿qué fórmula usaste? Bueno, lo incuestionable y que no se puede cuestionar realmente es la resistencia y la reactancia. Lo que sí es debatible y cuestionable son las estimaciones como masa magra y masa grasa. ¿Qué fórmula utilizaste? Bueno, para que no se peleen, este autor puso 3: Fornetti, Lohmann y Sun. Bien, y porcentajes. Pero realmente lo incuestionable y las mediciones son resistencia y reactancia. Y esto nosotros lo utilizábamos en recuperación. Como sabemos, los atletas de alto rendimiento sufren procesos de estrés y algunos de ellos se lesionan, algunos de ellos también sufren cirugías, y lo que veíamos era comparativa de resistencia y reactancia en extremidades post-lesión.
Entonces, este equipo de BioD Expert, tú puedes utilizarlo en el hemisferio derecho, lo cambias al hemisferio izquierdo y puedes tener ya los Cristian, tres valores. minutos te quedan. Perfecto, ya casi termino. Y ya estamos viendo la comparativa entre las extremidades. Bien, comparamos los valores prelesión y también, bueno, si nosotros ya tenemos un análisis de nuestros pacientes en todo el tiempo, ya estamos viendo cuáles son los valores habituales. Y estos los comparábamos con diferentes competencias, con diferentes resultados. Entonces, básicamente veíamos resistencia y reactancia de las extremidades prelesión. Podíamos relacionarlo cuando un paciente estaba en riesgo de lesionarse y podíamos hacer una intervención adecuada. Bien, también podíamos hacer monitoreo y trazabilidad de la evolución de la terapia. Nuestros pacientes o atletas de alto rendimiento que son olímpicos realmente, que estaban sometidos a cirugía, podíamos ver junto con el equipo de fisioterapia, con su rehabilitación, la puesta a punto o cuánto tiempo tardaban en llegar a su punto más adecuado. En prevención lesiones lo utilizábamos como punto de control y poníamos más atención en los pacientes con alteraciones con ángulo de fase bajo, con menor reactancia o con mayor resistencia. También esto lo estábamos relacionando con el tiempo de reacción neural, que es algo sumamente importante. Un paciente deshidratado con alteración de electrolitos va a tener un tiempo de reacción neural y esto, bueno, alguien que tiene menor resistencia y mayor reactancia tarda más tiempo, o bueno, menor resistencia y mayor reactancia tiene menor tiempo de reacción neural. O sea que si tienes un peleador o un boxeador, en el momento que le van a tirar un jab, va a tener más tiempo o va a tardar más tiempo en reaccionar. Bien, y los que tienen mayor resistencia y menor reactancia son los que tenían mayor tiempo de reacción neural. Entonces ahí empezamos a ver este tipo de cuestiones para ver, tiene mucha resistencia, está deshidratado extracelular y va a recibir más golpes. Tiene poca resistencia, bien, no está tan deshidratado o está sobrehidratado o normhidratado y va a bloquear más los golpes, como podemos observar en este video. Bien, tenemos uno de nuestros campeones panamericanos, está rankeado a nivel internacional, es boxeador, olímpico, bien, y ahí tenemos un equipo que nos está midiendo el tiempo de reacción neural por estímulos aleatorios. Veamos el video. Y bueno, todos estos análisis los aplicamos y directamente nos sirvieron para tener pues algunas medallas, por ejemplo, medalla de bronce en clavados, por el tiempo de reacción neural, cuánto tiempo tardan en reaccionar un clavadista que cae de 10 metros y tiene que dar 3 giros y medio al frente, 4 giros y medio al frente. Nos sirvió para ver el año pasado la lesión de Egan Bernal, bien, cuando tuvo su accidente y toda su recuperación. Obtuvimos cuarto lugar olímpico en tiro con escopeta con un chico de 21 años, que fue algo histórico, fue el primero a esa edad de llegar a esos niveles, porque por cuestiones de modificación y recuperación de hidratación, pudimos mejorar muchas condiciones y potencializar su rendimiento. Realmente estábamos midiendo resistencia y reactancia y no estimando otras cosas. Como podemos ver ya todas las cuestiones nuevas y modernas vienen o la tendencia es empezar a revisar los cambios de resistencia y reactancia por extremidades con diferentes frecuencias. Aquí tenemos este estudio donde se sometió a una población específica a actividad física y se vio resistencia. Aquí estamos viendo con 1 kHz, con 50 kHz y 1000 kHz en el tronco, piernas y brazos. Bien. Y bueno, básicamente a mí me gusta esta marca de BioD Expert porque ustedes pueden hablar con la marca y es de las pocas o únicas marcas en el mundo que reaccionan a tus peticiones y si tú les pides cierta frecuencia te van a dar los resultados y te van a configurar el equipo. Y bueno, esto es parte de lo que tenía preparado para ustedes. Aquí están mis datos de contacto y bueno, cualquier duda quedo a su disposición. Muchas gracias.